Y bueno, para hablarnos de este terrible fenómeno, tenemos en la línea telefónica el día de hoy a Amneris Chaparro. Ella es académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Muchísimas gracias, Amneris, por tomar la llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días, Enrique. Buenos días, Alejandra. Buenos días. Amneris, escuchábamos hace unos instantes que la cifra de feminicidios en nuestro país aumentó aproximadamente un 13.4% en el año pasado con respecto al 2017. ¿Cómo se encuentra en estos momentos nuestro país? ¿Cuáles son las causas por las cuales se han aumentado los crímenes de feminicidio? Sí, creo que hay un pequeño error en pensar que las cifras de feminicidio han aumentado como tal. Efectivamente, sí es lo que nos dicen las estadísticas, pero para entender el fenómeno del aumento, lo que tenemos que pensar es que el feminicidio es un fenómeno social, es la expresión máxima de violencia de género contra las mujeres, que ya comienza a visibilizarse. Lo que sucede es que antes, hace algunas décadas, no teníamos la palabra, no teníamos el término, las herramientas conceptuales para definirlo. Entonces, lo que sucede ahora con la tipificación del feminicidio como delito en el Código Penal Federal y en las legislaciones estatales, lo que tenemos es esta visibilización de un fenómeno que siempre ha estado presente. Entonces, tenemos ya cifras oficiales que contabilizan las defunciones de mujeres, donde hay presunción de homicidio con carácter feminicida, y eso nos ayuda a tener estas estadísticas más robustas. Lo que quiero decir es que no, el decir que ha aumentado, sí bien es cierto, es una realidad, pero es más bien que la sociedad, a través de las instituciones, a través de las organizaciones de la sociedad civil, han estado más sensibilizadas para poner atención en que cuando hay un asesinato de una mujer se considera o no feminicidio. Ahora, tú me preguntas, ¿cuáles son las causas? Pues no podemos pensar en un solo factor que detona los feminicidios. El feminicidio es una expresión de una cultura patriarcal en donde este tipo de violencia se produce para mantener y reproducir las relaciones de subordinación entre varones y mujeres. Esa es la principal, digamos, causa, ¿no? Si le podemos llamar de alguna manera. Pero así como hay el feminicidio es esta forma, esta expresión más dramática de la violencia, hay muchas otras formas de violencia que son parte de esa misma cadena de estructuras que buscan la subordinación, que mantener la subordinación. Amneris, mencionabas que ya se dio el primer paso, que es visibilizar este problema, hablar de él, buscar alternativas, y como parte de las alternativas, precisamente el gobierno propone esta modificación al artículo 19 constitucional, lo mencionabas también, pues para agregar este delito, el feminicidio, a aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Realmente esto tendría algún cambio, representaría algún cambio sustantivo en las cifras que se dan a conocer? Yo creo que el caso del artículo 19, la modificación del artículo 19 es un caso aparte. No creo que, la mera modificación de la legislación no necesariamente implica que haya una mayor efectividad en cómo se tratan los delitos, ¿no? Creo que aquí lo que deben pasar varias cosas. Por un lado, se debe tipificar el feminicidio en todo el país y debe haber una claridad en esa tipificación, porque como está el Código Penal Federal, se dice que quien comete el delito de feminicidio, aquella persona que priva de la vida a una mujer por razones de género. Y ahí hay un problema esencial en qué entendemos por razones de género, porque cuando tú te fijas en las legislaciones estatales hay distintas interpretaciones de razones de género. Entonces, lo que en una entidad puede ser considerado razón de género, en otra no, y ahí es donde las cifras sobre feminicidio varían. Eso por un lado en tanto a la legislación y la necesidad de homologar el delito de feminicidio. Y por otro lado, es muy importante que existan protocolos de atención a los casos de violencia contra las mujeres. Amneris, perdón que te interrumpa, justamente respecto a lo que comentas, quiero hacerte la siguiente pregunta respecto a los casos de atención a la violencia que sufren las mujeres. Muchas de ellas temen agredir a sus agresores.
En algunas de las cifras se muestra que, bueno, pues las agresiones vienen directamente de personas cercanas, en ocasiones de su familia. ¿Crees que se debe hacer algo también al respecto? Hay cifras de mujeres que están en prisión al haberse defendido de algún agresor. Sí, efectivamente. Ahí lo que hace falta es perspectiva de género al momento de tratar los casos de violencia de género, ¿no? Es decir, para tanto en los casos de homicidio como en los casos de violencia que no llevan al homicidio, no existen, o sea, vamos, sí existe en la letra escrita, existen ciertos protocolos, pero no tenemos necesariamente personas que estén capacitadas para cubrir estos casos, ¿no? Que tengan esta perspectiva para determinar o no si hay razones de género en la causa de una muerte o en la causa de la defensa personal, ¿no? Entonces creo que ahí todavía nos falta avanzar muchísimo en cuanto a sensibilización del funcionariado público, de la gente que está a cargo de atender a las víctimas de violencia de género, porque ese es uno de los grandes problemas. El feminicidio, en una de sus características principales es que se alimenta de la impunidad, se alimenta de la tolerancia por parte de las autoridades que piensan que no son crímenes que tengan que ver con razones de género, sino que se culpa a la víctima, incluso se culpa a la víctima por intentar defenderse. Claro. Amneris Chaparro, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes.